Saludos, bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Éxodo, capítulo 36, iniciando ya la lectura de los últimos 5 capítulos de este segundo libro de la Biblia. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo aquel artesano hábil a quienes Yahvé había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron según todo lo que Yahvé había ordenado. Fijaos que aquí termina este primer subcapítulo con el único versículo que hay en referencia a Bezaleel y Oholiab, sabiendo que vienen del capítulo anterior. Así que dudo mucho que estos capítulos oficiales que estamos leyendo, porque los leo tal cual están publicados, tengan las mismas divisiones que en el texto original. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezaleel, a Oholiab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Yahvé había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. Fijaos que aquí nos dice que es Moisés quien llama a estos dos y no Aarón. Pero nosotros sabemos que el interlocutor con el pueblo siempre es Aarón. Moisés jamás se dirige a un humano, a no ser que éste sea uno de los elegidos por él directamente. Así que para mí este Moisés no es Charlton Heston, para mí es Aarón. Y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla, y siguieron llevando la ofrenda voluntaria mañana tras mañana. Bien, tenemos a todo el equipo de encargados de la construcción del tabernáculo, en cabeza de ellos Bezaleel y Oholiab, y tutelándolos a todos el sumo sacerdote. Será este quien supervise la recogida de la ofrenda de los hijos de Israel. Una ofrenda totalmente voluntaria y generosa, según el autor, en este versículo en concreto, no en lo que hemos leído hasta ahora. Tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, vamos a ver porque este versículo claramente no se puede pretender interpretar sin el siguiente, ya que queda inconcluso. Fueron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que Yahvé ha ordenado que se haga. Bien, pues según este nuevo escenario que nos pinta el autor, tenemos que imaginarnos a un pueblo de esclavos liberados que mañana tras mañana no deja de llevar oro en ofrenda al santuario. Oro, por resumirlo de un modo rápido. Los encargados de utilizar estos materiales y transformarlos en aquello que Yahvé desea, dicen a Moisés que ya tienen suficiente material, ya tienen suficiente oro, plata, bronce y todo lo que hayan podido recoger de los esclavos, de los que aún tienen que ser alimentados por Yahvé con el maná. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo: ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario, y así se impidió al pueblo ofrecer más. Aclarando que para mí este Moisés es Aarón, nada más que ir pregonando a voces que ya tienen suficiente, que no necesitan más. Pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. La generosidad voluntaria del pueblo de Israel por todos ya conocida. Construcción del tabernáculo. Todos los hábiles artesanos entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo, de 10 cortinas de torzal de lino fino, azul, púrpura y carmesí. Las hizo con querubines, como obra de hábil artífice. Y ahora parece que nos va a describir justamente ese momento en que se construye aquello que ya leímos que Dios dictaba a Moisés para su construcción, el tabernáculo. Hasta este preciso momento el tabernáculo no ha existido. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida.
Ya conocemos el tabernáculo perfectamente, lo analizamos detalladamente en su momento, así que si no hay ninguna novedad, continuaré con la repetición después de que Moisés haya roto aquello que debía estar escrito en las tablas cuando bajó del monte Sinaí. Y unió las 5 cortinas una a otra, y las otras 5 cortinas unió una a otra. Esta supongo que se refiere a las primeras cortinas, que creo que eran de lino si no recuerdo mal. E hizo unas presillas de azul en la orilla de una cortina, la del extremo en la juntura. Así hizo en la orilla de la otra cortina, la del otro extremo, en la juntura de la segunda. Todo esto también quedaba perfectamente detallado en la primera ocasión. Hizo 50 presillas en una cortina, e hizo 50 presillas en la cortina que está en la juntura de la segunda. Las presillas se correspondían unas con otras. Hizo también 50 corchetes de oro, y con los corchetes enlazó las cortinas una a la otra, y el tabernáculo llegó a ser uno. El tabernáculo ya ha cogido forma de lo que es. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para formar una tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas. La cortina de pelo de cabra, que será la cubierta. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Recuerdo aquí rápidamente la precisión de las medidas en las descripciones de todo aquello que Dios desea. Un detalle de precisión totalmente lógico si pretendemos que aquello que vamos a construir quede proporcionado y equilibrado. En resumen, que se haga bien. Y unió las 5 cortinas por una parte y 6 cortinas por otra parte. La única diferencia con las descripciones de todo esto que habíamos leído anteriormente es el tiempo verbal. Entonces nos hubiese dicho y unirás estas cortinas, porque lo que le estaba dando eran indicaciones. Ahora estamos leyendo directamente la construcción, la finalización. E hizo 50 presillas en la orilla de la última cortina, en la juntura, y otras 50 presillas en la orilla de la otra cortina, en la segunda juntura. Bien, sin más, esto también lo sabíamos. Luego hizo 50 corchetes de bronce para unir la tienda de modo que fuera una. Solo recordar que los materiales más valiosos están en el interior. A medida que vamos saliendo al exterior, los materiales son de menor valor en principio, o tal vez por su resistencia a otras condiciones. En este caso, el bronce queda por fuera del oro del interior. Y para la tienda hizo una cubierta de pieles de carneros enrojecidas y una cubierta de pieles de tejones por encima. Todas estas cubiertas también nos las describió con más precisión, si cabe, en aquel capítulo sobre el tabernáculo. Hizo además los tablones de madera de acacia erguidos para el tabernáculo, tal cual. La longitud de cada tablón era de 10 codos y la anchura de codo y medio. Recordemos así por encima que el codo más o menos equivale a medio metro. Cada tablón tenía 2 espigas para ser unidas la una con la otra. Esto hizo con todos los tablones del tabernáculo. Así hizo los tablones para el tabernáculo, 20 tablones al sur, hacia el mediodía. Recordamos también que Yahvé no solo es preciso en la descripción de cómo quiere las cosas, sino cómo quiere que estén colocadas, orientadas. E hizo 40 basas de plata debajo de los 20 tablones, 2 basas debajo de un tablón para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas. Fijaos en la concreción y en la perfección de todo lo que quiere Yahvé. Todos los elementos están pensados. Tendrá varias cubiertas porque una cubierta separará a la otra de cambios de temperatura bruscos, por ejemplo, lo protegerá de la lluvia, del viento, de tormentas de arena, están en el desierto. Las basas son de metal, los tablones de madera. ¿Por qué? Yo entiendo que este tabernáculo, como nos ha dicho antes, es algo que deben montar y desmontar e ir transportando de un lugar a otro. La madera, por resistente que sea, si tiene que sustentar algo, si tenemos que clavarla en el suelo directamente, al final se irá erosionando con mucha más facilidad que estas bases de metal donde encajarán, ahora sí, los tablones para protegerlos.
Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablones. Nos lo va a repetir todo exactamente igual que en el anterior capítulo del tabernáculo. El autor es preciso y concreto cuando le interesa. Con 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo del otro tablón. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hizo 6 tablones. Fijaos en lo que decía antes sobre la orientación exacta de cada una de las caras del tabernáculo. Y para las esquinas del tabernáculo, en los 2 extremos, hizo 2 tablones. Las esquinas, los cantos también nos los describió y la función de ellos en aquella ocasión, los cuales eran dobles por abajo, trabados hacia arriba hasta la primera argolla. Así hizo el uno y el otro para las 2 esquinas. Como dije en el capítulo anterior, esta repetición que en principio lo repite para que Moisés lo vuelva a escribir en las tablas, como veis no es exacta. ¿Por qué? Porque él es consciente que lo va a tener escrito en otro formato. En este que estamos leyendo no exactamente. Yo entendí que probablemente en algún tipo de papiro. Si se hubiera perdido la descripción exacta de lo anterior en aquellas tablas, él lo repetiría tal cual aquí para dejar constancia. Son instrucciones de Dios, así que no se ha perdido y aún así lo repite. Eran pues 8 tablones y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tablón. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para los tablones de uno de los lados del tabernáculo, otro versículo que se corta y continúa en el siguiente, y 5 barras para los tablones del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para los tablones del lado del tabernáculo en la parte posterior, hacia occidente. E hizo que la barra de en medio pasara por el centro interior de los tablones de un extremo al otro. Por si alguien está interesado en comparar este capítulo con el anterior del tabernáculo, que sepáis que el capítulo era el 26. Y cubrió de oro los tablones, e hizo sus argollas de oro por donde habían de pasar las barras, y cubrió de oro los travesaños. E hizo la cortina de azul, púrpura y carmesí, y torzal de lino fino. La hizo con querubines, como obra de hábil artífice. Los querubines también lo analizamos en aquella ocasión, interesante para quien no lo viera, repito, capítulo 26. Y para ella hizo 4 columnas de acacia y las recubrió de oro, con sus ganchos de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. La acacia también la analizamos. E hizo una cortina de azul y púrpura y carmesí, y torzal de lino fino, obra de recamador para la puerta de la tienda. También sus 5 columnas con sus ganchos, y cubrió de oro sus ganchos y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Estas son de bronce porque, como he dicho antes, son las que están más al exterior. Con esta repetición prácticamente exacta de cómo quiere el tabernáculo, me despido hasta el siguiente capítulo. Un saludo.